Volvimos, fueron minutitos, pero ahí está, ya el operador calibró todo de nuevo. San Cooperativa le vamos a poner, Gerardo, no te preocupes. Bueno, vamos a lo nuestro, tenemos acá ya a nuestro invitado, Julián Ainora, que le decimos muy buenas tardes. Julián, ¿cómo estás? Hola Cristina, buenas tardes. Un gusto estar otra vez en Tardes Informales y un saludo muy grande a tus oyentes. Bueno, gracias por venir. Sé que son momentos de mucho trabajo, que están realmente con mucha cosa, pero bueno, te agradecemos. Terminaste ayer una sesión que fue muy extensa también, fue bastante, ahora vamos a hablar. ¿Cómo no? Pero antes de empezar con la sesión de ayer, me quedó un tema, Sí. Julián, de la anterior, que era el tema del casino. Ajá. Una sesión, a ver, un tema que yo lo dije acá, la verdad que me llamó la atención que se tratara justo unos días antes de las elecciones, porque era un tema así un poco, pero bueno, contanos un poquitito esto, ¿qué pasó con esa sesión? ¿Qué pasa con el casino? Más que nada. Sí, en realidad es cierto, como vos decís, que el expediente se puso en consideración en la sesión del 8, que justamente coincidió que era 4 o 5 días antes de las elecciones del 12 de septiembre. Ahí, bueno, si bien hubo alguna diferencia con lo que pensamos, los dos bloques que formamos parte actualmente del Consejo Liberante, yo creo que no se trataba de un expediente polémico o que tenga contenido político, pero sí tengo que reconocer que no había un criterio unánime en todo el Consejo, como sí lo hubo con el resto de los expedientes que se trataron esa noche. El objetivo o el objeto del proyecto que nosotros pusimos a consideración tiene que ver con que el municipio había manifestado en diferentes actuaciones administrativas y lo venía haciendo en un expediente que se inició en el año 2019, que fue el que nosotros tratamos, en cederle a título gratuito, bajo la figura de comodato, las instalaciones del casino del balneario municipal a una institución cultural, con personería jurídica, una institución sin fines de lucro, que es el Valerencia, para que desarrollen sus actividades, ya sea el dictado de clases, el dictado de talleres, diferentes espectáculos y demás. Esto había empezado en el año 2019, un poco la pandemia hizo como a todas las actividades culturales, no solo al ballet, que no pudiesen durante el 2020 y gran parte del 2021 hacer sus actividades con normalidad. Demás, sí. Con lo cual, nosotros estuvimos tratando el expediente en comisiones. Ese expediente tenía un informe de un ingeniero civil que había hecho un relevamiento en el año 2019. Ese fue un poco parte del eje de las controversias o de la no postura en común que hubo en el cuerpo. Nosotros entendimos que ese informe, previa realización de obras que se van a realizar en el casino del balneario municipal, porque ya se han gestionado y se han conseguido aportes del gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer las obras, permiten que esta actividad cultural se desarrolle con normalidad. El otro bloque no coincidía en esa apreciación, y también en algunas cuestiones más, y ¿por qué se desaprobó? Que quizás la gente no lo entenderá. Sí, que aclaró que, y lo quiero aclarar también, ¿no? Aclaró que no es que la institución está muy bien, ¿no es cierto? Que no es nada en contra de la institución, ¿no? No, claro. Eso también lo aclaramos por si hay alguien que no escuchó. Indudablemente, que si no es por menospreciar el trabajo que hacen otras agrupaciones culturales, pero sí, Valerencia es una institución reconocida, que ha participado en certámenes de nivel internacional previo a la pandemia, que tiene participación de grupos infantiles, grupos juveniles. Bueno, no voy a ser yo un derrotero de su actividad, pero sí es una institución cultural muy reconocida y bueno, en marco de algunas políticas culturales que lleva adelante el municipio, decidió darle este espaldarazo para que puedan desarrollar su actividad allí. Con lo cual, nosotros sabíamos que no estaba ese consenso unánime en el Consejo, porque lo estábamos trabajando el expediente en comisión, con lo cual yo decidí que lo mejor era llevar el expediente a recinto para que se resolviera de la manera que fuese. En este caso fue negativo, ¿por qué? Porque un comodato de un edificio municipal a una institución con personería jurídica
requiere para su aprobación el voto de los 2/3, es decir, de 12 concejales, de los 16 que integramos el consejo. Bueno, esa cantidad de votos no estaba. A mí me pareció que la mejor manera de resolver esta cuestión era que el proyecto se vote. Si salía desaprobado, el Ejecutivo ha manifestado y ha reiterado su voluntad de que esta institución pueda utilizar las instalaciones del casino. Bueno, tendrán que trabajar, como ya lo están haciendo a través de la Dirección de Cultura, en otros instrumentos jurídicos que permitan que las actividades del ballet se lleven a cabo en este edificio. Para mí fue cerrar una discusión, y cerrar discusión en el buen sentido de la palabra, y finalizar un tema administrativo que tenía que tener una respuesta de parte del Consejo. Está muy bien. Bueno, no, aclaramos porque nos quedamos así un poco eso, viendo por qué se había tratado en ese momento, el tema de que nos preocupaba también el tema de ese informe diciendo de que no estaba en el estado que tiene que estar el edificio, ¿no? Y es un edificio que, bueno, como todos sabemos, ha sufrido, primero que tiene casi 80 años, es prácticamente la construcción de ese edificio es de la misma época que se construyó la municipalidad, fue muy afectado por sucesivas inundaciones, pero bueno, sí también, y nosotros lo hemos expresado en la sesión, hay una serie de obras de reestructuración, de puesta en valor, mejor dicho, que se van a llevar a cabo con aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que van a hacer que ese edificio esté mejor. Y además, la institución que iba a ser beneficiaria del comodato, en el contrato que iba a suscribir, iba a estar obligada a realizar tareas de mantenimiento. Y una cosa que es importante también, como ese edificio está declarado como patrimonio histórico, como patrimonio cultural, tampoco se puede, la institución, por más que tenga el uso aprobado, no puede realizar las reformas que se le ocurran sin consentimiento de las autoridades municipales, sin ponerlas en evaluación previamente, con lo cual nosotros entendemos que el legado del edificio en materia arquitectónica, en materia cultural, estaba garantizado. Pero bueno, nada, no creo que sea un expediente político o con... No, me parece que todos buscan, ¿no? El bien de todos, ¿no? Porque acá, bueno, mira, casualmente Ricardo Elías dice, más allá de las refacciones que se le harán al casino, el informe del ingeniero dice taxativamente que no se deben realizar bailes o actividades que transmitan vibraciones a la estructura. Se pone en riesgo a las personas si no se respeta. Eso es tan así, porque bueno, la verdad que yo el otro día estaba diciendo, me gustaría tener el informe, ¿no? Para que, bueno, podamos verlo todos, ¿no? Porque esto es tan así, o las refacciones que se van a hacer van a mejorar la estructura. En primer término, sí, nosotros estamos convencidos que las refacciones que se van a hacer van a mejorar la estructura actual o las condiciones actuales. Y también pensamos, y lo dijimos en la sesión, la interpretación que nosotros hacemos del informe no era tan taxativa como la que hizo el otro bloque. Yo respeto la opinión que brinda este concejal, lógico, por supuesto, pero entendíamos que se podía llevar a cabo la actividad. Y por eso defendimos el proyecto y votamos en el sentido que votamos en la sesión. Más allá, lógicamente, lo que vos dijiste es importante también y justo y digno que yo lo reconozca. Sí hubo acuerdo, no hubo acuerdo en esta disposición final, pero sí hubo acuerdo en el importante labor cultural que realiza la institución, que realiza el Valerencia, ¿no? Sí, que eso está totalmente fuera de discusión. Eso no se discute, no, por supuesto, eso no se discute. Y ojalá que pueda cumplir fundamentalmente en la formación de los chicos y jóvenes, ¿no? El mismo papel que uno espera, que sí es una institución municipal, la Escuela de Música Municipal, y ojalá que el día de mañana podamos tener chicos que sean músicos y chicos que sean bailarines y que se desarrollen en la vida de esa manera, y el que no pueda desarrollarse en la vida de esa manera por el motivo que fuese, que se enriquezca como persona, que también es la finalidad de estas instituciones formativas, ¿no? Sí, me parece que sí, que es así, y por eso, bueno, Salto brinda, la verdad, un gran espectro en ese sentido, ¿no? Hay instituciones que tiene que ver con la cultura y que están trabajando mucho. Bueno, anoche en la sesión, que también en cierto modo, si bien fue aprobado por unanimidad, trajo alguna controversia por la figura del instrumento que se sancionó porque era un decreto de referéndum, se aprobó la escuela de lutería que se creó en la banda municipal, o en la escuela de música municipal. En la escuela de música, sí. Y bueno, y también es otro aliciente. Ojalá los chicos puedan aprender no solo a tocar instrumentos, sino a repararlos, sino a fabricarlos. Sí, a fabricarlos, la verdad que... Es una iniciativa con todo para crecer y con todo para hacer, pero que es de las pocas que hay en el país de este tipo de escuelas. Sí. Así que no deja de ser muy, muy interesante y nos obliga a todos a poner el foco de
de atención en este tipo de proyectos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos a la sesión de anoche, que Dale. fue muy extensa, yo tengo que decir, fue extensa el tercer orden, El tercer punto. El tercer punto, fue muy extensa, duró prácticamente 1 hora y pico. Y sí, 2 horas, ¿no? 2 horas y moneditas, la totalidad de la sesión, 2 horas y 20 minutos creo, y el primer punto duró el tercer punto más de 1 hora y media el debate, sí. 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 Bueno. Y está muy bien que así sea, ¿eh? No, estuvo, muy bien. a ver, fue un debate muy interesante. Fue un debate con mucho respeto, sí, cada uno pudo decir lo que pensaba, hubo argumentaciones en diferentes sentidos, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista... Muy técnico en algunos momentos técnicos, sí, es cierto. Muy técnico, que por ahí a veces yo anoche pensaba, mientras que los escuchaba, que bueno, ahí había cosas que la verdad que me perdía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo quería anotar, quería escucharlos, y que no se puede hacer todo junto. No se puede hacer todo pero junto. Uno se pierde, ¿no? Pero fue muy técnico, pero para mí, al menos, fue muy bueno, porque me pareció que el debate fue bueno. Aparte marcaron fuertemente las diferencias políticas entre un bloque y el otro. Se notó muchísimo eso, las diferencias políticas que tienen en el momento de la gestión. No sé si ustedes lo notaron. Sí, en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Y bueno, un poco, ¿no? se trata de eso. Nosotros, el Consejo es un órgano legislativo que se nutre de diferentes opiniones de sus miembros, ¿no? Pero que indudablemente los que pensamos y concibimos la política y el hacer la gestión política de una manera, tenemos un componente ideológico que no digo que nos hace tomar todas las decisiones, porque lógicamente hay que ampararse en marcos normativos, hay que ampararse en la experiencia, hay que ampararse en la voz de los vecinos, sí. Pero indudablemente que sí, que nosotros pensamos, por ejemplo, lo dijimos anoche y lo dijo el concejal Pérez, que fue quien por el bloque del Frente de Todos hizo uso de la palabra, mayormente hubo algún otro concejal más, pero fue él quien mayormente llevó adelante la argumentación, que la propiedad tiene que tener una función social, que la gestión del urbanismo en las ciudades se tiene que hacer de forma democrática, y esos son principios rectores y fundamentales que tiene la ley 14.449, que es la ley de acceso justo al hábitat, que es una ley muy amplia, que es del año 2013, que brinda muchísimas herramientas a nivel provincial para el desarrollo de proyectos de urbanización. Una de las figuras que establece es la figura del consorcio urbanístico, que es la asociación entre un organismo estatal, que en este caso es el municipio, y un organismo privado para llevar adelante un proyecto de urbanización. El eje de la cuestión, el fondo de la cuestión del proyecto que nosotros votamos anoche, tenía que ver con la posibilidad de modificar una de las cláusulas de un consorcio urbanístico que el municipio había suscrito con una cooperativa de viviendas en el año 2017. En ese momento se había convenido que por su participación en este consorcio, con la realización de todas las gestiones pertinentes a los organismos provinciales, con la figura del consorcio urbanístico y demás, al municipio le iba a corresponder un lote o una parcela para construcción de un espacio público, que eso le sigue correspondiendo al municipio, eso no cambió en absolutamente nada con lo que votamos anoche, y 4 lotes que se incorporaban al Banco de Tierras Municipal para ser destinados a enajenación, construcción o lo que fuese, sea de viviendas sociales o de loteos, como se está haciendo con el loteo de la ex Criave. Sí, Criave. ¿Qué ocurrió entre el 2017 y el 2021? Precisamente ocurrió en 2019, la cooperativa que es socia, que es una cooperativa de viviendas, no es una empresa privada. Nosotros nos recargamos de manifestarlo, conformada por vecinos, por familias que no tenían una vivienda propia y que se unieron se organizaron como correspondía, bajo el amparo de la ley, para poder acceder a la propiedad de una vivienda al techo propio. Ellos se asociaron con una empresa privada, con un desarrollador inmobiliario, llegaron a un acuerdo con el municipio y efectuaron una obra de extensión troncal de la red general de efluentes cloacales. No estaban obligados por el convenio a efectuar esa obra de extensión cloacal, no tenían que hacerlo. Ajá. El convenio sí los obligaba a otras cuestiones que las cumplieron en tiempo y forma, obras de infraestructura básica que las cumplieron. A raíz de ello, solicitaron si se podía evaluar
esta cuestión, teniendo en cuenta que en su momento el municipio no pudo, algunos dirán no quiso, no lo hizo, bueno, interpretaciones al margen. La cuestión es que la obra es importantísima, la hicieron ellos. Hay un dictamen muy importante de la Dirección de Servicios Sanitarios que dice cómo se va a beneficiar esa zona de la ciudad y muchas zonas de la ciudad, entre ellos el futuro loteo de la ex Criave, entre ellos las 34 viviendas que están en Barrio Balaco, entre ellas las futuras 40 viviendas que ya están aprobadas y se van a construir al lado, con la construcción de esa obra Clacal, con lo cual nosotros entendimos que estaban dadas las condiciones en el marco de la ley de hábitat para poder autorizar al Ejecutivo a que se modifique ese convenio, que esos 4 lotes vuelvan a dominio de la cooperativa de viviendas para que puedan venderlo entre sus socios, entre 4 nuevos socios, y pasen a poder del municipio, declaradas de utilidad pública, las obras de extensión local. Eso fue... Como un pago vendría a ser. Como un pago, una plusvalía urbana, como se llama, por la valorización de esas tierras, ¿no? O de ese proyecto de urbanización. Bueno, esa fue la postura nuestra, eso fue lo que explicamos anoche en la sesión, y lógicamente, bueno, hubo contrapuntos muy interesantes. Muy interesantes. Algunos desde el punto de vista normativo, algunos desde el punto de vista técnico. Pero nosotros entendemos que lo que hicimos fue nada más y nada menos que un acto de justicia, amparados en el marco legal que nos brinda la ley de hábitat, y también que reconocimos el esfuerzo de vecinos organizados. El Estado solo no puede, y no solo que solo no puede, no tiene que trabajar solo. El Estado se nutre de los organismos de la sociedad civil, y eso es muy lindo decirlo en los discursos, y convocar a las instituciones que participen, que se involucren. Bueno, en este caso estos vecinos se involucraron, hicieron un trabajo muy bueno, sin fines de lucro, porque reitero, son una cooperativa de viviendas, no son una empresa privada que va a lucrar con la venta de estas parcelas. Sí. Con lo cual nosotros entendimos que había que acompañar la petición que ellos habían volvían hecho. Los terrenos a la propiedad de la cooperativa. Está bien. 2 cositas. Sí. Primero, un poco esto tiene que ver con, a ver, primero hago y después acomodo legalmente. Digo, primero hago la obra y después trato de acomodar eso legalmente. Bueno, quizás se podría ver, y eso fue alguno de los concejales que no votaron en sentido afirmativo del proyecto, hicieron saber que parte de su disconformidad era por eso, que las actuaciones habían empezado en el 2019, que quizás este expediente se tendría que haber tratado en el Consejo en el 2019 y no ahora. Bueno, probablemente tengan parte de la razón en ese sentido. Pero a ver, pero de cualquier manera... se podría haber hecho de otra manera. Quita, sí, claro. La obra está y es importante. Es importante y hay que ¿Esto tiene que ver reconocerla. con la planta depuradora? ¿Juega algún papel la planta depuradora? No concretamente con las obras que se hicieron en la planta depuradora, pero sí es una extensión de la red troncal de efluentes cloacales. Y de la red. Que parte, se tomó la red de cercanías del predio donde está la planta depuradora, pasa por 2 nuevos barrios, por 2 nuevas urbanizaciones. Una es una urbanización privada, que se llama Nuevo Salto. Otra es la urbanización que llevó adelante esta cooperativa, que se llama Barrio Los Álamos, si no me equivoco. Y también desde ahí, y casualmente algunos pensarán que lo hicimos a propósito, pero no fue a propósito, se fue trabajando en todos los frentes de forma simultánea. Hoy hace 2 horas, más o menos, 3 horas, se publicó a través de la prensa municipal que el intendente había firmado un convenio con el ENOSA, que es un organismo nacional que se encarga de financiar obras hídricas y de saneamiento. Bueno, las obras que el ENOSA va a financiar, va a aportar financiamiento económico de extensión cloacal y que van a abastecer a Criave, que van a abastecer a las 34 viviendas y a las futuras 40, también tienen que ver con este troncal. Julián, a eso voy. Por ahí vos no sos la persona, porque bueno, sos un estudioso, yo sé, por eso lo pregunto, pero a lo mejor es muy técnico. Toda esta red, la planta depuradora, ¿está en condiciones de recibir ese caudal? Bueno, la planta depuradora, como nosotros lo hemos dicho en otras entrevistas y en otras intervenciones, se realizaron obras también con financiamiento de ENOSA, con más de 13 millones de pesos para poner en funcionamiento sus bombas. Esto no quita que hay que seguir haciendo obras en la planta depuradora y que ya están gestionadas. Está funcionando correctamente hoy, en los términos, lógicamente, como vos lo decís, quizás lo mejor sería que esto lo
lo refieren a las autoridades de Sí, por servicios su- sí, sanitarios, no, no. porque tienen recursos técnicos y conocimientos técnicos que uno no Sí, tiene. está bien. Los conocimientos que yo tengo es justamente por involucrarme, por Sí, averiguar, por eso, sé que sos un estudioso, por eso te y es pregunté. mi obligación también como concejal. Tengo que estar al tanto Ujú. de estas cuestiones, pero indudablemente sería bueno que también ellos lo puedan ampliar esta Está información. muy bien, Pero bueno. indudablemente que se han hecho obras para que la planta funcione, pero incluso esto se ha dicho siempre, desde esta administración y de administraciones anteriores, la planta depuradora fue planificada, concebida y pensada para el salto de hace 40 años, que no es el Ujú. salto que tenemos hoy. Con lo Está cual bien. requiere una ampliación muy importante. Perfecto. Yo no voy a entrar en discusión, solamente voy a aclarar algo que también ayer lo aclararon, que es el tema de que esto no es compensar, ¿no es cierto? Si bien se usó la palabra Ujú. compensar varias veces, pero yo presté mucha atención en lo que decían los concejales, que no es compensar una cosa por otra, ¿no? Que si no simplemente entra dentro de una ley, ¿no? Nosotros entendemos que no es una compensación, sino que es Eso una quiero que sí. modificación de un convenio en el cual las partes tenían obligaciones y que una de las obligaciones que tenía la cooperativa era efectuar un aporte al municipio en virtud o en carácter de pago, si se quiere, por el aporte que el municipio había hecho para que el consorcio pueda llevarse a cabo. Nosotros entendemos que no es una compensación. Sí, porque ayer lo aclararon también. Ahora un bien, concejal lo aclaró. hay una postura muy concreta en términos jurídicos que expresó un concejal del otro bloque, definiendo el negocio jurídico de la compensación según el Código Civil y Comercial argentino. Nosotros entendemos que no es esa figura, pero bueno, no tengo tampoco herramientas desde el punto de vista jurídico para analizar si realmente es como él lo dice o no. Nosotros entendemos que no es una compensación, sino que es el pago de una plusvalía urbana. Está muy bien. Bueno, sí, por eso quería sacar, porque ahí Pero me por estaban eso diciendo, quería sacar el tema es lo de que vos decías, que en un compensar. momento fue muy técnico el debate, Fue quizás muy- también por eso. Sí, pero no, fue pero muy no técnico, pero eso fue muy claro. interesante, sí, Fue claro. muy interesante y muy claro, ¿no? Por eso yo siempre insisto que hay que escuchar las sesiones del Consejo, porque te abre mucho la mente y entras en conocimiento de muchas cosas que pasan en nuestra ciudad, Mirá, ¿no? vos sabés que yo hace 2 años que soy concejal. Como la gente sabe, no sé si todos lo saben, pero la gente que me conoce sabe, yo trabajé muchos años en el municipio previamente, fui trabajador municipal, fui funcionario, pero realmente lo que he aprendido en el Consejo Deliberante en estos 2 años es muchísimo. Porque en el Consejo uno no tiene, si bien yo soy presidente y tengo ciertas tareas ejecutivas, uno no tiene la carga que tiene el día a día en la tarea ejecutiva, que generalmente se está trabajando sobre problemas puntuales y a veces sobre 5 o 6 problemas a la vez. Entonces en el deliberativo uno tiene posibilidad de estudiar los expedientes, de averiguar, de buscar legislación, de buscar doctrina de asesoría de gobierno, del Tribunal de Cuentas, de hablar a veces con concejales de otros distritos para ver cómo han encarado determinadas cuestiones. Y realmente de lo que toca a la gestión y a la administración municipal es un lugar para aprender muchísimo y enriquecerse mucho. Yo estoy muy satisfecho en lo personal con cómo he podido adquirir experiencia en estos 2 años. Seguramente he cometido millones de errores también. No digo que hago todo bárbaro, nunca lo voy a decir, pero estoy muy conforme con eso. Sí, yo creo que sí, que enriquece muchísimo escuchar las sesiones. Y hay que dedicarse, y hay que estudiar, y hay que ponerle tiempo, y hay que hacerlo. Y está bueno hacerlo. Y uno tiene la conciencia tranquila. Yo tengo la conciencia tranquila que lo hago permanentemente. Bueno. Y hay otros concejales que lo hacen muy bien también. Bueno, eso fue el tema más candente que sí, claro, de la abarcó sesión. gran parte Después, de la sesión. Bueno, estuvo esto y algunos pedidos que hicieron el bloque opositor con respecto a la red de cables, ¿no? La red que existe. Pero ese es un proyecto que ingresó. Como vamos así a empezar también. A tratarlo en comisiones ahora a partir de la semana que viene. Así también el de la ruta, pero se trató sobre tablas. La ruta sí, lo habíamos planteado en la comisión del día lunes. Nos habían manifestado que el otro bloque que estaba interesado en proponer el tratamiento sobre tablas, nosotros estuvimos de acuerdo. Sabemos que se está haciendo una obra importantísima en la ruta 32, que era muy esperada por los vecinos de
de Salto a Arroyo Dulce, y Sí, también por supuesto. no solo quienes tienen que ir a Tacuarí, Arroyo Dulce o alguna zona rural, sino también sabemos que la importancia que tiene Pergamino como centro desde estudiantil hasta médico, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que era una obra muy importante y que se tendría que haber hecho mucho antes. Entonces nos pareció un proyecto interesante acompañarlo porque, bueno, si aporta a que las condiciones de seguridad mientras se desarrolle la obra sean mejores, bienvenido sea. Sí, ojalá Bueno, hubo un accidente el día sábado, que ustedes sí. estuvieron trabajando en la zona. Nosotros estuvimos en la zona, el lunes o el martes estuvimos ahí también en el lugar y vemos que sí, que falta, sobre todo a la noche, vemos que falta más señalización. Bueno, incluso esperemos. yo he estado a veces en reuniones con el intendente, Sí. cuando él ha atendido vecinos que van a plantear este tipo de cuestión y él se ha comunicado automáticamente con la empresa, con los ingenieros para tratar de buscar soluciones. Sí, estábamos en conocimiento que es un tema que genera preocupaciones en la gente. Sí, ¿no? por supuesto. Aparte, muchos chicos que van y vienen, también muchos jóvenes. Bueno, Julián, esto pasó. Voy a hacer un pedido, ya que lo tengo acá al presidente del consejo, algo que vengo pidiendo desde hace mucho tiempo y ningún presidente lo logre. Todos me dicen que sí, lo voy a comprometer acá públicamente. A nosotros nos alcanzan el orden del día vía mail. Correo electrónico, exactamente. Por supuesto, me parece bárbaro. ¿Por qué no podemos tener los proyectos de ordenanza? Bueno, generalmente, pero bueno, se puede conversar, no nada se puede. Ahí está, miren cómo lo comprometí, porque y explico por qué, porque es una forma también de tener en conocimiento y poder informar al oyente, ¿no? De bien de lo que tiene que ver con el proyecto de ordenanza, ¿no? No voy a pedir después ya las actas ya terminadas. Pero eso sí, no, yo creo que por mail no gastamos papel, tinta, seguro. nada. Que los proyectos de ordenanza, fundamentalmente los proyectos que son de autoría de los bloques, seguramente se pueden difundir previamente, incluso los bloques lo hacemos. Habitualmente cuando presentamos un proyecto a veces lo difundimos. Lo que por ahí no se envía previamente son los despachos de las comisiones. Claro, eso es lo que porque quizás a veces, hasta como a veces ocurre, y ustedes lo ven, hasta último momento puede haber alguna modificación. No general, porque eso está previamente acordado, ya está trabajado en las comisiones, pero a veces, ustedes lo han visto, vieron que algún concejal dice, propongo que se modifique el artículo tanto, tal cuestión, y hasta lo hemos hecho o con un cuarto intermedio, o a veces antes de la votación. Pero yo entiendo que es por eso, pero bueno, nada, se puede conversar, ¿cómo no? Bueno, ahí lo tengo grabado, Julián. Bueno, el hombre es dueño de, ¿cómo dice el dicho? Dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Trampita hice una trampita. Bueno, Julián, dejamos el Consejo Deliberante, nos vamos a lo político. ¿Cómo no? Nos vamos a la política. Mira, no, antes tengo una pregunta. Bueno. Dice, ¿por qué hay barrios o parte de la ciudad que mandamos firmas y nos dicen que es imposible que nos coloquen dentro de la red cloacal y seguimos con pozos en las casas? Bueno, generalmente es una buena pregunta. Sí. Generalmente, cada pedido que se hace de extensión de la red cloacal necesita previamente un informe técnico para nosotros poder convalidarlo de la Dirección de Servicios Sanitarios. Y a veces esa disponibilidad técnica o esa factibilidad técnica no está disponible por el momento, por diferentes motivos, por motivos de niveles, por diferentes de la lejanía con la conexión. Generalmente ese es el único caso en el cual no se aprueban las obras de extensión, porque si revisamos los órdenes del día, al menos en estos 2 últimos años que estoy yo, y seguramente antes se hacía de la misma manera, no hubo cambio en ese sentido, generalmente son proyectos que se aprueban rápido, y que les damos prioridad, porque la necesidad, la extensión de la red cloacal, la extensión de la red de agua, la extensión de la red de gas, eso se aprueba muy rápido generalmente, salvo que haya algún informe técnico que no nos impida aprobarlo en ese momento y que conlleve alguna demora. No sé, lógicamente, la pregunta sobre qué zona particular se refiere, podemos averiguarlo, si después la producción me facilita los datos, lógicamente. Sí. Pero seguramente que la cuestión tiene que ser esa, que debe haber algún informe técnico que no ha hecho posible la aprobación. Bueno, después le voy a pedir al oyente que me mande la zona en que está el pedido así se lo pasamos a Julián. Con gusto, vamos a y averiguan. Bueno, ahora sí, nos vamos a la parte política. Bueno, resultados, Julián. Por ahí lo escuchaba
cuando terminaron el escrutinio al intendente que decía, bueno, sí, por ahí esperábamos ese resultado. ¿Se esperaba ese resultado? ¿Vos lo esperabas? Sabíamos que era un escenario muy difícil, Ujú. por diferentes motivos, por la apatía que generaba el proceso electoral, que eso uno se da cuenta hablando con la gente. Es la apatía que generaba Sí. esta elección y lo vimos reflejado en algo que es muy preocupante más allá de los resultados y más allá de que tengan pensado votar a quien votar. En Salto al menos, y en el país no fue la excepción, en la provincia tampoco, la elección que tuvo menos participación del padrón, incluso tuvo menos participación en porcentajes que el 2015, ustedes se van a acordar, que se acuerdan que hubo una elección el día de la inundación. Sí. Bueno, ese día votó más gente del padrón, porcentualmente, que la que votó Ujú. el 12 de septiembre. Esa escasa participación es muy preocupante, porque realmente la gente que no va a ejercer su derecho al voto no es que manifiesta desinterés, realmente muestra una ¿Hacen un apatía, se mea siente culpa de eso defraudada. que no invitaron a votar a la gente? No ¿O sé no? si de que no se invitó a votar a la gente, pero sí hay una autocrítica importante, que la estamos haciendo desde la noche misma de la elección. Ayer hubo a título informativo, creo que alguna de las instituciones gremiales publicó alguna foto en las redes sociales. Ujú. Una reunión que hicimos en el Partido Justicialista, de la que participamos concejales actuales, candidatos, representantes de diferentes instituciones gremiales, y una charla interesante, sin cassette, se dijo lo que se tenía que decir, y realmente hacemos una autocrítica grande. Uno sabe que, lógicamente, acá se compite para ganar, y cuando los resultados no son los que uno espera, lógicamente que va a haber cuestiones que no las podemos disponer nosotros acá porque vienen en el marco de un contexto nacional, Ujú. de un contexto general, y hay cuestiones de la campaña local que hay que mejorar muchísimo, y lo sabemos, y estamos trabajando para hacerlo. La La imagen campaña de... todavía no empezó, lógicamente, empieza el Sí. 10 de octubre. Claro. ¿La imagen de Manes fue fuerte en Salto? ¿Ustedes Indudablemente que sí. evaluaron eso Indudablemente o que lo sí, que pensaron también lo antes? sabíamos. Por eso, Que ya también lo lo sabía. sabíamos y lo suponíamos, lógicamente. Primero que es un científico reconocido a escala mundial. Y además es hijo de Salto. Creo que pocas veces en la historia Salto tenía la posibilidad, o tiene, de tener un diputado nacional. Creo que, y quien conozca la historia de Salto me podrá ayudar, solamente Sí. Victorio Emiliano Padre y no sé si Paco Latruguese fueron diputados nacionales, y Salto nunca ha tenido, a excepción de Sí. estas dos personalidades, otro diputado nacional. Con lo Ujú. cual sabíamos que estábamos luchando contra esa figura también. Lo sabíamos que el panorama era complejo. Lógicamente, después uno trabaja y se ilusiona, porque en las recorridas con la gente, más allá de estas cuestiones puntuales, que Sí. a mí me llamaba la atención, que había gente que me decía, che, ¿cuándo son las votaciones? No sabía que se votaba. Y ese es el primer día Sí. que fui a visitar a un barrio, ¿no? Varias personas me comentaron, che, ¿cuándo son las? Yo no sabía que se votaba. Y eso fue un principio de alarma. Después en la dinámica del trabajo militante uno se entusiasma porque la gente te atiende bien, porque están conformes con la gestión. Hay una gestión municipal, y esto es indudable, que es ponderada, incluso por sectores que están en la oposición, más allá de que hay críticas lógicas, pero que es una gestión que está ponderada. Quizás pensábamos que nos podía ir mejor, aunque sabíamos que el panorama era complicado, ¿no? Eso era indudable, y también sabíamos que competíamos contra una figura fuertísima. Sí, ¿preocupan los más de 2.000 votos en blanco? Y bueno, también Pensé. son parte de una expresión. Indudablemente que esa gente no se siente representada por ninguno de los que hemos sido candidatos. Indudablemente que es un mensaje importante. Las urnas dan un mensaje que es inapelable, y ese mensaje hay que escucharlo. Lo tenemos que escuchar. Y de ahí ese mensaje es clarísimo. La no participación y el voto en blanco, me parece que la no participación incluso es más grave. Pero también hay 12, 14 puntos, creo que fue el porcentaje de votos en blancos, es muy alto. Ujú. ¿Vos pensás que el voto en blanco se puede revertir en tan poco tiempo? No sé si revertir, pero sí lo que nosotros, los que somos militantes políticos, tenemos que salir a la calle, hablar con la frente en alto, contar mejor lo que pensamos hacer, contar mejor para qué necesitamos tener mayoría en el Consejo Liberante nuevamente, contar mejor por qué queremos recuperar la mayoría en el Consejo Colar, contar cuál es nuestra función para apoyar al intendente y a su equipo de trabajo en las políticas públicas que desarrolla. Sabemos que, y esto no es en detrimento de ninguna manera
de los otros espacios que participan en la elección, pero sabemos que hay dos opciones que tienen posibilidades. Sabemos que el Frente de Todos es una y que el Frente Juntos es otra. Sabemos qué hizo el Frente Juntos con otro nombre, con el nombre Cambiemos, cuando llevó adelante el país y la provincia, y sabemos lo que se pretenden hacer o lo que se proponen hacer, porque lo dicen. Porque 3 días antes de la elección, uno de sus referentes principales a nivel nacional dijo que, o sugirió o deslizó, que hasta se podían eliminar un derecho del trabajador tan importante que tiene 70, 80 años como son las indemnizaciones por despido. Entonces sabemos lo que vienen a hacer, sabemos lo que hicieron. Y no es que nosotros hayamos hecho todas las cosas bien, de ninguna manera, porque parte de la autocrítica también tiene que ser esa, porque el Frente de Todos ha sufrido un revés en toda la provincia, en todo el país, y eso también quienes integramos este espacio lo tenemos que escuchar, y lo tenemos que interpelar y lo tenemos que comprender, pues si no, la expresión de la gente, ¿para qué es? A ver, el justicialismo, el Frente de Todos se compone, ¿no?, por diferentes espacios políticos, sectores. Yo soy peronista tradicional, me identifico con el Partido Justicialista. Quizás ese justicialismo, ese peronismo se encuentra en una situación inédita de baja credibilidad en su historia. Y bueno, tenemos que revertir, eso es lo que tenemos que revertir. El resultado es circunstancial, en 2 años puede haber otro resultado. Pero me parece que tenemos que dejar en claro y trabajar en muchas cuestiones que quizás pensábamos que se sobreentendían, que quizás pensábamos que teníamos una gestión buena, una gestión provincial buena, que las cosas iban a llevarse de otra manera y no lo fueron. Julián, vos pensás que, a ver, ¿qué pensás que pesa más? La situación, el sueldo que no alcanza, la inflación, la inseguridad, que acá no la vemos, pero la vemos en la provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, estas cuestiones, o todo lo que pasó, la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, por ahí las frases de la candidata. ¿Qué es lo que vos pensás que pesa más ante la llegada a la gente para que después cambie su voto o vote en blanco? Yo creo que todas esas causas convergen y se suman en el resultado que se registró. ¿Vos decís que no hay una que pese más que otra? No sé si hay una que pese más, no lo puedo definir con claridad, pero sí te digo que a mi criterio todas esas causas suman e influyen en el resultado y en que la gente necesite buscar otra opción o desee o elija buscar otra opción. Indudablemente que la cuestión económica, ni hablar, desde ya. El peronismo, ¿de qué se ha vanagloriado siempre? Con resultados. Sí, de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y esta vez no lo pudo hacer. Porque a los 90 días de asumir se encontró con la pandemia por muchos factores. Pero bueno, que no viene al caso porque no vengo a justificar eso. Pero indudablemente que eso no se pudo hacer. Por más que el gobierno no dejó de emitir, que puso incentivos en la economía para que la economía no caiga. Esa recuperación económica que en los índices estadísticos se está dando de a poco, al bolsillo de la gente no le llegó. Y eso se nota. Entonces, nosotros que trabajamos y hicimos una buena gestión sanitaria, una buena gestión de la pandemia. No le faltó una cama, un respirador a nadie. Se pudo atender a todo el mundo. Lógicamente que a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido nunca va a ser suficiente y seguramente van a tener y tienen razón en estar doloridos, en haber sentido que se podría haber hecho algo más, pero se hizo una gestión buena, se reforzó el sistema sanitario público. Y era un poco el hito de gestión con el cual nosotros, como integrantes del Frente de Todos, lo llevábamos adelante y batallábamos con eso. Sin embargo, aparece la cuestión de la foto, una foto que estuvo guardada 1 año, aparece 20 días antes de una elección. Yo en su momento me manifesté públicamente sobre la foto, fue horroroso, lo he dicho, lo mantengo. Pero bueno, también son factores que... Pero también entendamos que esa foto salió por los mismos compañeros que tiene alrededor el presidente. Fue un festejo que no tendría que haber ocurrido. Más allá de eso, pero la foto, más allá de eso, pero si estuvo en silencio prácticamente 1 año, ¿no? ¿Qué pasó? Alguien se enojó y dijo, mira lo que tengo. Se guardó 1 año porque había que usarla ahora, imposible, no lo vamos a ver nunca, será un gran enigma que nunca lo vamos a saber.
Sí, tal cual. Porque también uno puede reconocer la valentía que en su momento tuvo el tan mentado vacunatorio VIP. El presidente no dudó ni un segundo en desplazar a un ministro de salud que, para quienes pensamos de una determinada manera las cuestiones, era el ministro de salud recontra reconocido, que había hecho una gestión bárbara con Duhalde, con Néstor Kirchner, y sin embargo el presidente no dudó un segundo en desplazarlo, y bueno, no alcanzó, o la gente lo evaluó negativamente de igual modo. Nada, son múltiples los factores que llevaron a este resultado final. Me parece que no es una sola cuestión. ¿Se habló en el seno íntimo del partido? Sí, hemos hablado mucho en todo este tiempo. Hemos hablado mucho. Hemos hecho una autocrítica fuerte, y lo bueno es que se pudo hacer de puertas para adentro del partido. No porque no se puedan hacer críticas en público, no, al contrario. Lo dijo el presidente el otro día. Un movimiento que no discute no existe. No porque no se pueda hacer, sino porque a veces, y cuando la bronca y la resignación están muy recientes, hay cosas que hay que hablarlas entre cuatro paredes para poder seguir trabajando después de la mejor manera. Sí. Decirse lo que hay que decirse y seguir trabajando. Los trapitos se limpian, se lavan adentro. Totalmente, porque además nosotros tenemos, y lo dijimos también el mismo día de la elección, tenemos la responsabilidad de ser oficialismo. O sea que si nosotros nos peleamos entre nosotros y dejamos de gobernar, se explota todo, y eso es lo que no tenemos que hacer. Podrá haber cortocircuitos, chispazos. Sí. El presidente hizo cambios importantes en su gabinete, que yo entiendo. Te iba a preguntar, sí. Mansur, Aníbal Fernández, Domínguez, ¿qué pensás de este cambio? Me parece que son cambios importantísimos. Sí. Que le dan volumen político al gabinete del presidente. Sí, ¿vos le decís que apoya al gabinete del presidente o te deja que pensar? ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos en qué me vas a decir uno? No, pero no es porque yo sea peronista. Me parece que son ministros con mucho peso propio. Menciono algunos. Julián Domínguez me parece que es una persona respetada por las instituciones del agro, sí, que puede entablar un diálogo serio con ellos y destrabar algunos conflictos que todavía persisten. Creo que le va a aportar mucho a su cartera ministerial. Tiene experiencia, fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, es una figura reconocida. Mansur es un gobernador. Me parece que le va a dar ese diálogo al presidente con los gobernadores que tiene que tener permanentemente la nación con las diferentes provincias. Persic, en educación, nosotros acá en Salto lo conocemos, no sé si la gente se acordará. Persic fue subsecretario de Educación cuando era ministro Alberto Sinioni, en el gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Ha venido muchas veces a Salto a firmar convenios, a entregar mobiliario a las escuelas. Sí, recuerdo. Fue rector de una universidad, de la Universidad de Hurlingham. Creo que es una persona muy preparada. Y entiendo también Aníbal Fernández, que a mucha gente puede no gustarle por su impronta política, pero a la gente que no le gusta Aníbal Fernández no puede dejar de entender la importancia y el volumen político que tiene Aníbal Fernández y la capacidad que tiene para ejercer su cargo de ministro, y también la fortaleza que le da al presidente tener un ministro como él, que no solo que es una persona que trabaja mucho, que es una persona que tiene una dinámica muy particular para hacer declaraciones, que va a acompañar y va a fortalecer al presidente. Y acá me salgo del lugar partidario. Yo no tengo ningún tipo de agrado, ni le doy ningún tipo de beneplácito a la figura de Patricia Bullrich. Pero no por eso puedo ignorar que en un gobierno que sea afín a sus ideas políticas, Patricia Bullrich tiene todas las credenciales para ser ministra. Y creo que el caso de Aníbal Fernández es similar. Una persona preparada, con capacidad intelectual, con experiencia. Entiendo que puede hacer un muy buen papel. Resistido ahora, ¿no? Por eso digo, entiendo a la gente que lo resiste. Entiendo a la gente que no está de acuerdo con su designación. Pero me parece que va a cumplir un papel muy importante en el gobierno nacional, para acompañar al presidente y ayudarlo. Ahora lo tenemos que ayudar. Bueno. Ahora lo tenemos que ayudar todos los argentinos. No solo todos los peronistas, todos los argentinos. Bueno, Julián, la verdad que se nos ha ido la hora, pero estaba muy interesante la charla. Yo te agradezco porque siempre que venís acá contestás todo, bueno, y en los móviles también, siempre sos una persona que contestás de todo. Así que te agradezco muchísimo, espero que te hayas sentido cómodo. Por supuesto, siempre es lindo poder tener esta conversación con ustedes y con la audiencia. Y bueno,
ya es más frecuente venir, ¿no? Digo, por la pandemia podíamos Sí, venir muy no poco. podía, claro. Y de a Bueno, poquito, ahora de a poquito poder vamos vernos entrando. personalmente está bueno también para este ida y vuelta, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, por favor.